El hogar de Lucy se ha dirigido a una granja de ganadería extensiva especializada en vacas, no solo para rescatar a Clara y salvar su vida, sino también para conocer y enseñar de cerca la realidad de este tipo de explotaciones. Les vemos a menudo desde nuestros coches, pastando en grandes campos, sin ser verdaderamente conscientes de lo que se esconde detrás, sin pensar que esa imagen aparentemente bucólica es algo temporal y que finalmente el destino de todos los animales utilizados para ser consumidos después de una vida de miedo y privaciones emocionales es el matadero. Clara es un individuo único e irreemplazable, cuya vida tiene tanto valor como la de cualquier otro animal, humano o no. Pero además, ella va a ser para nosotros la representante de su especie, a través de quien podemos dar a conocer cuáles son sus inquietudes, sus necesidades e intereses vitales, y de este modo mostrar que su capacidad de experimentar sensaciones y sentimientos como dolor, angustia, curiosidad y alegría nos da un grado de semejanza mayor que aquello que nos separa, y que el deseo de vivir y sentirse a salvo es un deseo común a todos nosotros. No hay motivo que justifique la injusticia de criar a un ser para arrancarle la vida. La historia de Clara no empieza con un apasionado encuentro entre sus padres. Por el contrario, fue concebida a la fuerza por inseminación artificial y al cabo de algo más de 9 meses de embarazo, llegó al mundo en una granja, con un destino perfectamente trazado y metódicamente planeado para proporcionar la mayor rentabilidad posible a la empresa. El vínculo entre la vaca y su ternero es tan fuerte como el de cualquier mamífero con su hijo. Ellas les amamantan, les dan calor, les reconfortan y les muestran el mundo. Les quieren y les protegen. Los pequeños curiosean e investigan como niños, pero siempre cerca de sus madres, sin las cuales se sienten terriblemente desprotegidos. Habitualmente, en este tipo de granjas, los terneros son separados de sus madres cuando tienen entre 1 mes y medio y 3, lo que supone una dura conmoción para madre e hijo. La vaca, si está destinada a servir a la industria láctea, será ordeñada sistemáticamente varias veces al día hasta la siguiente inseminación. Al ternero se le traslada al cebadero o engordadero. Tanto el momento de la separación como el traslado son sumamente traumáticos para los terneros. Los golpes, la fuerza y la agresión física son el método de trabajo habitual para conducir a los desconcertados animales hasta el camión que les llevará a las instalaciones de engorde. Los bóvidos son criaturas dóciles, pacíficas y muy sensibles, y las crías, como en todas las especies, tienen un fuerte apego hacia sus madres y necesitan de ellas para sentirse seguras. No es difícil imaginar el terror que experimentan. Pero su angustia no termina aquí. El propósito de los cebaderos es lograr producir la mayor cantidad de carne en el menor tiempo posible, y esto se consigue manteniendo a los animales en un espacio físico muy reducido, evitando de este modo que haya movimiento físico y, por lo tanto, gasto energético. Para lograrlo, se encadenan a los animales a un poste o una barra, dejando la longitud justa para que puedan tumbarse a dormir. Así pasarán alrededor de 1 año, sin cambiar de posición, sin pisar otro suelo más que el del establo, sin caminar, sin oler más que sus propios excrementos, sin sentir el sol sobre su piel. Pero aún queda un último viaje, el que les llevará al matadero. Clara fue rescatada de este infierno de explotación y muerte y ya es un miembro más de la gran familia del santuario. Alguien a quien amar y respetar. En el hogar recupera la alegría infantil que le arrebataron y sus días se llenan de ilusión, de tierra, de sol, de hierba fresca y de emoción. Libre de cadenas que aprisionan el cuerpo y destruyen el alma, Clara se desenvuelve de acuerdo a su naturaleza. Corre, salta, juega con sus nuevos amigos y disfruta de cada momento de su vida con intensidad.
Durante el transporte al matadero, los terneros viajan hacinados durante horas, incluso días, a temperaturas extremas de frío o calor, sin recibir una sola gota de agua y padeciendo el brusco trato de los operarios. Muchos no lo soportan y mueren en el camino. En nuestro país se sacrifican en torno a 69.000 terneras al año, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estos son 189 muertes por día, en un ritmo frenético de trabajo. Cuando al fin llegan al matadero, no se les ejecuta de inmediato, se les deja unas 3 o 4 horas de reposo. Esto se hace así para reducir en la medida de lo posible el nivel de estrés de los animales y que no influya en el aspecto de la carne. Los terneros deben llegar en ayunas para poder contabilizar su peso de forma más exacta y para evitar contaminaciones durante el despiece. Aseguran los trabajadores de estos lugares que todos los animales que entran en el matadero de algún modo saben dónde están e intuyen que van a morir. Huelen la sangre y escuchan los gritos. El terror se apodera de ellos. Algunos tienen tanto miedo que ni tan siquiera oponen resistencia. Se rinden sumisos a su destino, con una tristeza terrible en sus miradas. El primer paso es el aturdimiento, que se realiza encerrando al ternero en una especie de cajón y mediante una descarga de electroshock que les insensibiliza durante unos 30 segundos. A continuación, son colgadas de un gancho cabeza abajo para proceder al degüello y desangrado, proceso que dura varios minutos y durante el cual el animal puede estar consciente, pateando y luchando por liberarse. Seguidamente se cortan las pezuñas, se extraen las vísceras y se les desprende la piel. Se despieza el cadáver y ya está listo para su venta. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuál es el precio de un sabor? Todos los productos de origen animal, sin excepción, conllevan el sufrimiento y la muerte de millones de individuos sensibles que son considerados como meras mercancías al servicio del ser humano. Sometidos, anulados, despreciados y condenados desde su nacimiento. Como Clara y como cada uno de nosotros, todos ellos desean vivir y ser felices. Todos ellos cuentan con personalidades diferenciadas y experimentan intensas emociones y sentimientos. En el hogar de Lucy, Clara descubre que las manos humanas no siempre causan dolor, que algunas solo acarician, cuidan y protegen. Así fluye la ternura y nace la complicidad. Más allá de la especie surge una profunda amistad. Mirando al otro con los ojos del corazón, desaparece lo superficial y comprendemos que todos somos iguales en lo esencial. Clara ya no tiene miedo y vuelve la luz a su mirada y late en paz su corazón porque por primera vez en su corta vida se siente querida, respetada, libre y segura. Junto a su nueva familia, crecerá a salvo y tendrá la oportunidad de desarrollarse como individuo. Aquí, en su hogar, recibe el calor de caricias, palabras dulces, miradas comprensivas, un mundo de atenciones y la promesa cierta de una vida plena. Si crees que Clara merece ser libre, si crees que tiene derecho a ser dueña de su propia vida, tú puedes liberar a todas las víctimas de la explotación rechazando el consumo de productos de origen animal en tu vida diaria. Porque vivir vegano es hacerlo posible, y hacerlo posible es hacerlo real. Tú puedes ser parte de un gran cambio, parte de un mundo nuevo donde la justicia y el respeto no entiendan de especie. Otra realidad es posible, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.